Bien, entonces estamos en el tema del ciego de nacimiento, la saliva, todo este digamos, imagología, ¿no? que se va, o logía, que se va hasta el fondo de los temas digamos, de la religión judía, ¿no? El primogénito, el carácter curativo. Pero el pasaje, como usted dice, sigue y hay muchísimo más de este pasaje de San Juan. Sí. Lo primero que pasa cuando Jesús lo cura, lo manda a lavarse a la piscina de Siloé, el enviado, que es Jesús, a sus aguas entonces, y entonces recobra la vista, ¿no? Y pues el milagro físico ya está realizado, ¿no? Pero Jesús viene a rehacer al hombre por dentro, y entonces viene toda esa narración genial de San Juan, ¿verdad? Que va describiendo todo este proceso de crecimiento espiritual hasta que el ciego llega al encuentro definitivo con Jesús, que es poniéndose de rodillas ante Él y adorándolo, ¿no? Pero en el primer paso, diríamos así, de este proceso, está la identidad de ese hombre, ¿no? Los vecinos comienzan a preguntar si es él o no es él, si se le parece o quién es, ¿no? Y entonces el ciego dice una palabra extraordinaria, única, maravillosa. Dice, yo soy. Tú que dices de ti mismo, etcétera, que me curó, pero eres tú, yo soy. Esa palabra yo soy es la definición de Dios. Es correcto. Sí. Es Yahvé en el Antiguo Testamento y es Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el ciego curado por Jesús, rehecho por Jesús, recreado por Jesús, dice, yo soy, está diciendo, yo soy la nueva criatura, la nueva imagen de Dios, ¿no? Que ha sido rehecha en mí por Jesucristo, ¿no? Es verdaderamente algo extraordinario, porque cuando un judío oía esa frase, evidentemente que la refería a Dios, claro, a Yahvé, cuyo nombre no pronunciaba, ¿no? Entonces es todo un reto para el pueblo judío, ¿verdad? Y para los oyentes y para los escribas y fariseos y todos los que después intervienen en este proceso de rehabilitación del ciego, ¿no? Sí, claro, porque al ciego lo interrogan varias veces hasta que se fastidian, bueno, y le dicen, ya vete, eres puro pecado, desde que naciste eres puro pecado, claro, ¿no? Es decir, lo excomulgan, sí, queda claro, solo, pero precisamente cuando queda solo, entonces es cuando Jesús nuevamente le sale al encuentro y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Soy yo el que habla contigo. Y entonces viene el encuentro ya definitivo del ciego con Jesús, que es de rodillas ante él. Ahora, imagínate esto para la mentalidad judía. Evidentemente que era un reto y una interrogante inmensa, ¿no? Y ese ciego queda como el rabino Soli, que se convirtió al catolicismo, sí, al cristianismo, sí, queda excluido de la historia de Israel. El rabino ya no aparece dentro de la colección, el rabino Soli no aparece dentro de las parece de la que así fue, que después desaparece de la lista de los rabinos, ¿no? Y desde luego, pero queda su figura, su presencia, su testimonio, claro, que es extraordinario, ¿no? Una pregunta, señor obispo. El tema de nuestros hermanos mayores en la fe, que era un tema usado por Juan Pablo II. Sí. ¿Es una fórmula correcta? En este sentido que estamos platicando, en este sentido que nos está usted ilustrando, ¿no? Llamarle nuestros hermanos mayores en la fe. ¿O es una figura, digamos, de carácter, hunde sus raíces en la Biblia? Desde luego que sí, porque pues Jesús en los evangelios, en la genealogía de Jesús,
pues se remonta hasta Abraham, ¿no? Y en San Lucas hasta Adán, ¿no? Así que verdaderamente podemos llamarnos hermanos en la fe, porque Abraham fue el primer creyente. Sí. Y lo grande y extraordinario de San Pablo es que precisamente esa figura de Abraham, el padre del pueblo de Israel según la carne y también según la fe, es el verdadero Padre nuestro en la fe. Y no por la carne, sino precisamente por haber sido el primero que creyó verdaderamente en Dios y fue justificado por su fe y no por el cumplimiento de las obras de la ley. Sí, no por el cumplimiento de la Torah. De la Torah, exactamente. Yeah. Desde luego, Abraham es nuestro padre en el sentido de que nos engendra en la fe, ¿no? Es decir, el primer creyente. Es el primer creyente, evidentemente. Y de hecho está en la primera anáfora o en el canon romano de la misa, ¿no? Le llamamos ahí nuestro padre en la fe, ¿no? Todos somos descendientes de Abraham por la fe que tuvo en Dios, creyendo y esperando contra toda esperanza, ¿no? Porque ya inclusive San Pablo dice que esperó en la resurrección, creyó en la resurrección porque creyó en Dios que podía darle la vida al seno muerto de Sara. Podía resucitar, sí, claro. Podía resucitar a Isaac, al hijo de la promesa. Al hijo de la promesa, si hubiera concluido el sacrificio. Bueno, claro. Ahora, volviendo al tema de la relación judeo-cristiana en estos judíos conversos al cristianismo, digamos, para recuperar esta visión histórica, usted desde esta perspectiva, desde esta lectura de los rabinos Soli y Neuser, de lo que escribió y dialogó Neuser con el Papa Emérito, digamos, con todo este gran bagaje que viene desde Juan 23, ¿no? Sí. Que es el primero que visita la gran sinagoga de Roma, etcétera, etcétera. Juan Pablo II, evidentemente, el propio Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Cuáles son las claves que deberían ser interpretadas? Digamos, pienso en un hipotético trasfondo del próximo viaje del Papa Francisco a Tierra Santa. Bueno, San Pablo en los últimos capítulos de la carta a los romanos se plantea el problema precisamente de cuál es el destino del pueblo judío, ¿verdad? Y pues diríamos, desde luego, inspirado por Dios, ahora el Espíritu Santo pues nos dice que llegará un momento en que Israel acepte al Mesías, porque sigue esperando al Mesías, al Salvador, ¿no? Pero eso será en el tiempo que Dios disponga. Claro. Pero que sigue siendo pueblo de Dios, sigue siendo pueblo de Dios. Porque la alianza de Dios con Israel no se ha acabado y Dios es fiel a sus promesas. Nosotros quizá podamos fallarle a Dios, pero Dios no nos falla, ¿no? Entonces, y por otra parte, esa alianza prometida del Antiguo Testamento, sellada con la sangre del Cordero, etcétera, esa sangre pues se cumple y esa alianza llega a su plenitud en Jesucristo. De modo que ya nosotros tenemos esa alianza, ya la hizo ahora con el nuevo Israel, que llama San Pablo, ¿no? Y entonces el Israel según Dios también, dice San Pablo. Así que estamos esperando pues ese feliz momento en que pues ya que vamos uno al lado del otro, lleguemos a caminar ya sobre las mismas pisadas que son las de Jesús. Esa es una gran metáfora también de Juan 23, ¿no? Vamos a ser compañeros de viaje, ¿no? Compañeros de viaje y hasta llegar a caminar juntos tras las huellas del Mesías, de Jesús el Salvador. Pero eso ya pertenece a los designios de Dios, ¿verdad?
Ahora, al misterio de Israel. Al misterio y de Israel. al misterio de la iglesia también. Que son dos grandísimos misterios que me llevan a hacerle la siguiente pregunta. Entiendo que son misterios de salvación. Claro, claro. Y entiendo que solo el misterio salva. Claro. Pero ¿cómo traducir esto al lenguaje común? Porque hemos, digamos, bordado mucho alrededor, somos como peripatéticos, ¿no? Con respecto al misterio. Pero este misterio de salvación me parece que es, digamos, que es lo fundamental que está detrás del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este grande misterio de la salvación. ¿Cómo se explica este? Yo sé que le estoy haciendo una pregunta. Pues es el designio de Dios, ¿verdad? Este es el designio de Dios. Pero quizá la clave esté en la cruz, en el Calvario, ¿no? Porque la profecía del siervo de Yahvé, que tanto impresionó a Soli, pues se cumplió en Jesús crucificado, ¿no? Cuando San Pablo descubrió ese misterio y comenzó a predicarlo, pues él mismo dice que la cruz fue un escándalo para los judíos. Claro. Porque en el libro del Deuteronomio hay una sentencia que dice, maldito el que cuelga del madero. Y entonces, según la ley de Moisés, ahí el Deuteronomio, y según esa sentencia, si Jesús fue colgado en un madero, en una cruz, quiere decir que sobre él descendió la maldición de Dios. Y San Pablo dice, en esa maldición de Dios se escondía el plan maravilloso de Dios de convertir esa maldición en bendición. Y por eso la cruz, que fue instrumento de muerte, se convirtió en signo e instrumento de vida. Y entonces yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, porque allí en Cristo se manifestó el corazón de Dios en toda su plenitud, en perdón, en amor, en misericordia, en generosidad, en vida, ¿no? Y entonces allí es donde Israel tiene que leer su propia historia y descubrir al Mesías. Ahora, esa figura del Mesías sufriente es la que escandalizó siempre, y como a nosotros también el dolor nos escandaliza, por supuesto, o por lo menos nos hace temerosos ante él, ¿no? Así es. Y entonces aceptar verdaderamente ese proyecto de Dios de realizar la salvación por medio del dolor y de la cruz y de cambiar la maldición en bendición, eso es un misterio y es una gracia de Dios que nosotros debemos agradecer y pedir para los demás. Esa figura me hace recordar un pasaje de un libro que no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, de la historia del tiempo de Stephen Hawking. Cuando Hawking, tetrapléjico, inglés, absolutamente ateo, etcétera, declara que al llegar al primer nanosegundo del famoso Big Bang, ahí ya no hay explicación ni matemática, ni técnica, ni física, ni cuántica que le pueda llegar a ese misterio. Pienso lo mismo en la cruz. ¿Sí? Pienso lo mismo en la cruz. Cuando llega el momento de enfrentarse a la cruz, ya no hay ningún tipo de explicación racional. Ya no hay ningún tipo de acercamiento que pueda explicar ese misterio, pero que es el misterio de la fe, ¿no? Es el misterio, finalmente, el paso de la fe que decimos en el yo creo, ¿no? En Jalapa conocí a una judía que se enamoró y se casó con un periodista veracruzano, y católico, y entonces ella, estudiando el Evangelio de San Mateo, aceptó el bautismo. Y entonces vivían allá en mi parroquia y construyeron su casa e invitó a su papá, que era rabino en Nueva York. Entonces vino a visitarla. Y cuando iba llegando a su casa,
su papá levantó la vista y los albañiles habían dejado la cruz que ponen en mayo, ¿no? El 3 de mayo. Y cuando el rabino vio esa cruz allí, dio la vuelta y se regresaba para Nueva York. No quería entrar porque dijo, eso es el símbolo de la ignominia y yo no puedo aceptar esa irracionalidad. Yeah. ¿No? Ya después la hija lo convenció, etcétera, y ya. Pero quiero decir que el impacto de la cruz para un hermano judío, pues es impresionante, es casi intolerable, ¿no? San Pablo decía escándalo, ¿no? Y ¿no cree usted, don Mario, que nosotros también hemos suprimido el escándalo de la cruz? El escándalo de la cruz. Sí. Nosotros los cristianos lo hemos hecho a un lado. Sí. Ya casi es un aspecto folclórico. Folclórico, sí. Ya la cruz cuelga en todas partes de el que sea, ¿no? Sí. En tiempos de las bárbaras naciones, de la cruz se colgaba a los ladrones. Ahora, en el tiempo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Vamos a hacer un corte y ahorita volvemos.